Hoy en Red Internacional seguimos la gira de Trump por Medio Oriente. ¿Qué se juega en la política exterior de Estados Unidos? ¿Y por qué retrocedió Trump en la pulseada con China? Además, cuando se cumple un nuevo aniversario de la Nakba, ponemos el foco en el movimiento internacional en apoyo a Palestina y conversamos con Jimena Vergara de Left Voice desde Nueva York sobre este tema y sobre el frente interno de Trump. Arrancamos. Hay importantes novedades en el escenario internacional. En la última semana, la actividad diplomática de Trump fue frenética. Estados Unidos y China rebajaron drásticamente por 90 días los aranceles. Hubo mesa de negociaciones por Ucrania en Turquía y Trump estuvo de gira por Medio Oriente. Visitó varios países, aunque no Israel. Poco antes llegó a un acuerdo con los hutíes en Yemen, mientras siguen las negociaciones con Irán por su programa nuclear. Todo esto indicaría que se está yendo a una cierta distensión en varios de los frentes abiertos en la situación internacional. Pero es así realmente. La realidad es que en cada uno de estos frentes hay muchas contradicciones y de eso vamos a estar hablando hoy. Sí, tomados de conjunto, todos estos elementos parecen apuntar en un mismo sentido, hacia una relativa distensión de los principales focos de conflicto internacional. Trump quiere anotarse estos hechos como una victoria de su enfoque transaccional, ¿no? Que sería, dicho mal y pronto, golpear para negociar, pero digamos que es más complejo esto, ¿no? En cada uno de los escenarios que comentabas, Trump se va a ir topando con los propios límites del imperialismo norteamericano, que está en decadencia. Por ejemplo, en la guerra comercial, con los recules de Trump incluidos, dejó expuesto los flancos débiles del dominio mundial del dólar, amenazó con una corrida contra los bonos de deuda norteamericanos y más allá de las intenciones originales de Trump, lo cierto es que no puede imponer pacíficamente aranceles discrecionales a todo el mundo. No puede bloquear el comercio con China con aranceles del 145%, no puede mantenerse involucrado Estados Unidos en múltiples guerras si quiere concentrarse en la disputa con China. Por eso esta coyuntura, donde parece primar cierta distensión, no solo está repleta de contradicciones que pueden estallar en cualquier momento, sino que también, de fondo, tiene la preparación para conflictos mayores, ¿no? Claro, sí. En el programa anterior ya adelantábamos, por ejemplo, que se abrían negociaciones entre Estados Unidos y China y esta semana llegaron a un acuerdo por 90 días. Estados Unidos bajó las tarifas del 145 al 30% y Pekín del 125 al 10%. Bueno, ambas potencias se adjudicaron el triunfo. De nuevo, tenemos que preguntarnos qué pasó realmente. El Wall Street Journal decía irónicamente que el señor Trump había iniciado una guerra comercial con Adam Smith y perdió. Trump escaló con China, pero Xi Jinping le sostuvo la pulseada. Era insostenible a largo plazo, pero el tema era a ver quién daba el brazo a torcer primero. En ambas economías ya se estaban viendo los daños que se venían, que iban a ser muy importantes, y las turbulencias globales ya se empezaban a sentir. Trump terminó cediendo. Ahora va a seguir negociando por separado con muchos países, como hizo, por ejemplo, con Reino Unido. Lo que está detrás, y esto es clave, lo venimos planteando en varios programas, es el enorme grado de internacionalización de la economía. Esto, digamos que es como una madeja que no se puede desatar pacíficamente. La globalización capitalista exacerbó muchísimo las contradicciones entre los estados nacionales y la economía mundial. Y eso no se puede resolver por la sola voluntad de quien dirija la Casa Blanca, por más que Trump patee el tablero, ¿no? Bueno, ahora bien, la declinación de la hegemonía norteamericana, a la que Trump trataba de responder con estas medidas, sigue su curso. Así es, y bueno, y también la competencia entre Estados Unidos y China, ¿no? No solo porque los aranceles del 30 y del 10% siguen metiendo ruido, y de hecho negociaciones similares con China ya fracasaron durante el primer mandato de Trump, sino porque la competencia
claramente se sigue exacerbando entre ambos, ¿no? De hecho, esta semana que pasó vimos la cumbre de la CELAC con China en Pekín, donde desfilaron, entre otros, el presidente de Brasil, Lula, el colombiano Gustavo Petro, también estuvo el chileno Boric. Está claro que Xi Jinping está tratando de avanzar en su influencia en Latinoamérica, que justamente es considerada el patio trasero por el imperialismo norteamericano, ¿no? Por otro lado, también la gira de Trump, que hizo esta semana por Medio Oriente, tiene como uno de sus objetivos importantes consolidar la influencia norteamericana en la región para alejarla justamente de China. A su vez, este acuerdo que firmó Estados Unidos con el Reino Unido, que vos comentabas antes, que desde la Casa Blanca lo promocionaron como modelo de acuerdo comercial, bueno, es todo contra China, ¿no? Obviamente el gobierno chino hizo saber que lo tomaba como un ataque contra ellos, ¿no? Estos días en el Foreign Affairs salió un artículo con el título "Cuando las guerras comerciales se convierten en guerras a los tiros", ¿no? Planteando justamente que la exacerbación de la disputa entre China y Estados Unidos venía a desestabilizar un mundo ya de por sí muy convulsionado, alertando que en general este tipo de competencia termina en guerras. Bueno, no descubrieron la pólvora, ¿no? Pero efectivamente este es el tema de fondo que está detrás de muchas de estas cuestiones. Sí, y además sumémosle que Trump después salió a decir que va a volver a imponer aranceles dentro de unas semanas, así que la incertidumbre sigue. Ahora bien, el otro frente abierto importante es la guerra de Ucrania, ¿no? Así es. Finalmente las negociaciones que se habían anunciado con bombos y platillos arrancaron muy devaluadas. El título de lo que pasó podría ser ni Putin, ni Trump, ni tampoco Zelensky, porque bueno, no aparecieron, ¿no? El presidente ucraniano había anunciado que iba a esperar a Putin para negociar cara a cara, pero el ruso no se quiso presentar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sí terminó yendo a la reunión, pero dijo que la única forma de desbloquear las negociaciones era este encuentro entre Putin y Trump de forma directa. Acordaron un intercambio de 2.000 prisioneros y quedaron en seguir negociando. Pero lo que quedó evidenciado es que Zelensky tiene cada vez menos peso en una negociación donde son otros los que imponen la tónica. Por su parte, los estados europeos ni siquiera estaban invitados a la cita en Estambul. Se reunieron como 40 jefes de Estado en Albania para tratar de influir algo en la definición de la guerra. Están exigiendo que si Rusia no acepta un alto al fuego, se le impongan más sanciones y se aumente todavía más la ayuda militar a Ucrania. Pero esta es una guerra que sin el apoyo de Estados Unidos no tienen ninguna posibilidad de mantener por mucho tiempo. Putin justamente quiere aprovechar a su favor la impaciencia de Trump por terminar con el conflicto. Y hay que ver hasta dónde puede llegar a presionar. Para Rusia, la guerra de Ucrania sigue siendo un conflicto existencial, ¿no? Por lo que exige condiciones de que Ucrania no se va a integrar nunca a la OTAN, ni tampoco que pueda usar una eventual tregua para rearmarse de nuevo hasta los dientes. En este marco, la gran pregunta es ¿qué va a hacer Trump? Aquella promesa de que iba a terminar este conflicto en 24 horas queda obviamente cada vez más lejos, ¿no? Algunos además especularon que este giro que había pegado en su relación bilateral con Putin podía terminar separando a Rusia de China, esa idea de un Kissinger al revés. Pero la presencia de Xi Jinping en los actos esos que se hicieron por el Día de la Victoria en Rusia mostraron otra cosa, ¿no? La realidad es que aunque Trump quiera aparecer acá como el gran pacificador, todo se sigue complicando cada vez más en el terreno. Sí, y en algunos casos podríamos decir que aparece como pacificador justamente porque las cosas se le complican, ¿no? En el terreno. Un ejemplo claro de esto es Yemen. Trump estuvo bombardeando varias ciudades de Yemen durante más de un mes y mató a casi un centenar de civiles con el objetivo de darle un golpe significativo a los hutíes para debilitar a Irán y fortalecer a Israel, pero se transformó en una operación muy costosa, que no iba a ningún lado,
incluso golpeó políticamente a figuras de su propio gobierno y terminó teniendo que echar al asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, ¿no? Y finalmente negoció un alto el fuego con los hutíes, donde estos se comprometieron a no atacar buques comerciales estadounidenses, pero no a frenar los ataques al Estado de Israel por el genocidio en Gaza, ¿no? Y de hecho el enfrentamiento militar con Israel continúa. Es decir, Trump se retira, pero el conflicto sigue abierto. Y bueno, a su vez, esta línea del imperialismo norteamericano de replegarse también tiene sus límites, como mostró la escalada militar entre India y Pakistán, que hablábamos el programa pasado. En su momento el vicepresidente norteamericano J.D. Vance había dicho que Estados Unidos no se iba a meter, que no era asunto suyo, y terminó teniendo que intervenir disciplinando al presidente indio para frenar la escalada porque amenazaba con convertirse en una guerra con consecuencias globales, ¿no? Hay que recordar que China, digamos, controla también una porción de la región en disputa de Cachemira y de hecho los propios aviones con los que combatió Pakistán son chinos, ¿no? Ahora bien, el acuerdo de cese al fuego al que llegaron estos dos países el 10 de mayo pasado está muy lejos de haber hecho desaparecer el peligro de una guerra mayor, ¿no? Un poco este es el escenario que queda planteado. Sí, y en este marco está la gira de Trump por Medio Oriente, ¿no? De ahí vuelve seguro con grandes negocios para la industria de defensa. Firmó un acuerdo de casi 142.000 millones de dólares con Arabia Saudita y otro tanto de 200.000 millones con Qatar para la compra de aviones en ese caso, y se anuncia mucho más, algo que están celebrando las multinacionales. Pero a nivel geopolítico todo es mucho más intrincado. Por un lado, anunció que levantaba todas las sanciones a Siria y se reunió con el presidente sirio, Ahmed al-Shara. Esto es el primer encuentro de este tipo entre ambos países en 25 años. Pero bueno, quizás más importante que los países que visitó es a donde no fue Trump, que es Israel. Varios medios están planteando que puede haber un cambio en la política norteamericana en la región, tomando cierta distancia de su gran aliado Israel y presionando para que Netanyahu acepte retomar algún tipo de tregua con Hamas. En un discurso desde Qatar, Trump dijo que Estados Unidos debería tomar la Franja de Gaza y convertirla en una zona de libertad. Esto en el mismo día en que eran asesinados más de 115 palestinos en ataques de Israel, ¿no? Lo que está sobre la mesa, digamos, son las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Hasta ahora hubo diálogos, no hubo avances, pero tampoco se rompió el diálogo. Y esto a pesar de que Israel viene presionando mucho para arrastrar a Estados Unidos a una guerra directa con Irán, ¿no? Algo que algunos halcones en Washington verían con buenos ojos, pero por ahora no es la línea mayoritaria del gobierno de Trump. Y este giro de Trump para meterle más presión a Netanyahu se da en un momento donde el gobierno israelí está redoblando el plan genocida contra el pueblo palestino. Bueno, sin ir más lejos, toda la semana que pasó vimos imágenes terribles. Israel estuvo bombardeando Gaza brutalmente en simultáneo a la gira de Trump, de la que Netanyahu quedó afuera, como vos comentabas. Y bueno, sobre esta nueva etapa del genocidio charlábamos en el programa anterior con Claudia Sinati, que también publicó un artículo muy completo el domingo pasado en Ideas de Izquierda sobre este laberinto estratégico en el que está Netanyahu, que lo recomiendo. Bueno, y ya haciendo un poco, retrocediendo un poco, ya la tregua con Hamas en enero había sido un reconocimiento de la incapacidad de Israel de conseguir sus objetivos estratégicos, de erradicar a Hamas y recuperar a los rehenes por medios militares. Ahora lo que está haciendo es doblar la apuesta, ¿no? La nueva ofensiva que le pusieron Operación Carros de Gedeón implicaría nada menos que la ocupación militar de Gaza y el desplazamiento de la población al sur para meterla en campamentos.
Claro que para esto necesita movilizar decenas de miles de reservistas, lo cual cada vez le está costando más por la resistencia al reclutamiento que hay, y a su vez intenta expulsar a los palestinos a Egipto y Jordania. Esto podía desatar una guerra más amplia todavía, ¿no? Trump de alguna forma ya tomó nota de esto y de ahí que se intente distanciar un poco de Netanyahu. Pero bueno, mientras tanto, la nueva etapa del genocidio sigue avanzando. El problema de fondo para Netanyahu es que admitir su fracaso le costaría la ruptura con los sectores más extremos de su coalición de gobierno, ¿no? Y la pérdida del gobierno. Lo que bueno, probablemente lo llevaría casi sin escalas a la cárcel por corrupción. Sí, esa definición de laberinto estratégico por eso es muy acertada. Y ahora, para ver las raíces más profundas del conflicto de este colonialismo, Guille Stola preparó un informe sobre el 77 aniversario de la Nakba en Palestina. Este jueves se cumplió el 77 aniversario de la Nakba, la catástrofe en árabe, que trajo como consecuencia el establecimiento del Estado de Israel y la anexión de la mayoría de las tierras palestinas por parte de este. Así que hoy te contamos lo que fue la Nakba y por qué es tan importante conmemorarla hoy en día. Para empezar, tenemos que ir a 1947, cuando la ONU establece la partición de Palestina en dos estados, uno sionista y uno árabe, en su resolución 181. Esta división era sumamente desfavorable para los palestinos. Israel se quedaba con el 56% del territorio, a pesar de que estos doblaban en cantidad a la población de origen judío, y tenían la posesión del 94% de las tierras. Ningún palestino tuvo voz ni voto para decidir el futuro de su propio territorio. Lo que después sería el Estado de Israel entonces intensificó la ocupación de aldeas y ciudades árabes, asesinando y expulsando a los palestinos de sus hogares y sus tierras, proceso que se profundizó aún más después de la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948 y el comienzo de la primera guerra árabe-israelí. Las consecuencias fueron, tal como lo indica el nombre, catastróficas. Israel ocupó virtualmente toda Palestina, exceptuando la Franja de Gaza y Cisjordania. 13.000 palestinos fueron asesinados por Israel, 750.000 se vieron obligados a exiliarse y más de 400 localidades palestinas fueron destruidas o despobladas. Uno de los peores casos fue el de la ciudad de Haifa, que pasó de tener 70.000 habitantes árabes a solo 3.500. Una verdadera atrocidad por parte del Estado de Israel. Hoy en día, la Nakba, que es parte fundamental de la memoria histórica del pueblo palestino, cobra aún más importancia dado que Israel se encuentra en una nueva fase de su genocidio contra el pueblo palestino. Más de 52.000 palestinos fueron asesinados por el ejército israelí desde el 7 de octubre de 2023 y ahora amenazan con una invasión total de Gaza. No solo eso, sino que el gobierno de Netanyahu no esconde sus intenciones de expulsar a toda la población palestina en la franja, incluso diciendo públicamente que están en charlas con otros países para que reciban a los palestinos expulsados, apoyado, como siempre, por los Estados Unidos. Pero la conmemoración de la Nakba no es solo el recuerdo trágico de la opresión palestina. Sino también del espíritu inquebrantable de su población, que aún siguen guardando las viejas llaves de las casas de 1948, de sus abuelos o bisabuelos, con la esperanza de algún día volver a sus tierras, algo que Israel se niega a permitir hasta el día de hoy. Por eso es necesario retomar en todo el mundo las masivas movilizaciones para ponerle un alto al genocidio de Israel y pedir por una Palestina verdaderamente libre, o acciones como las que tomó la Confederación Noruega de Sindicatos, que votó un bloqueo integral a Israel que prohíbe cualquier comercio e inversión a empresas israelíes. Como dice la frase, desde el río al mar, Palestina vencerá. Es importante tener presente esta historia brutal de colonialismo del Estado de Israel, porque lo que hizo y lo que quiere hacer Netanyahu hoy tiene las dimensiones de una nueva Nakba.
y en ese marco la resistencia del pueblo palestino y la solidaridad internacional que tiene en amplios sectores es hoy un factor clave de la situación mundial de conjunto, podríamos decir, e influye como trasfondo en varios de los fenómenos que fuimos comentando antes. Es lo que hace, por ejemplo, que Trump tenga que tomar algo de distancia de Netanyahu y poner paños fríos en los planes para hacer de la Franja de Gaza, como había dicho, un centro turístico, ¿no? Como había planteado en su momento con ese video infame donde estaban los dos felices tomándose un trago en las playas de Gaza. Bueno, también ese movimiento y esa resistencia es lo que impide que se retomen los acuerdos de Abraham con las burguesías árabes de la región para normalizar las relaciones con Israel, no porque el príncipe heredero de Arabia Saudita no quiera hacerlo, sino porque estas monarquías saben que si lo hacen pueden rodar sus propias cabezas, ¿no? Para la causa palestina, la causa palestina es muy sentida por los pueblos de toda la región y tienen miedo que se radicalicen frente a lo que sería una traición tan abierta, ¿no? Por eso apostar a la buena voluntad de la burguesía iraní o de las burguesías árabes, como hace el Hamas, es un desastre para la causa palestina. La realidad es que el pueblo palestino solo puede triunfar de la mano del levantamiento de las grandes masas de la región y de la más amplia solidaridad internacional. Sí, y esa resistencia palestina, que es a no abandonar sus tierras a pesar del brutal genocidio, tuvo un enorme impacto a nivel internacional, como viene mostrando todo este tiempo el movimiento de solidaridad con Palestina, especialmente en la juventud, ¿no? Es un movimiento que denuncia los crímenes del sionismo y al mismo tiempo apunta a la complicidad de todos los gobiernos imperialistas. Uno de sus epicentros fueron las acampadas en las universidades de varios países del mundo o las enormes movilizaciones que hubo, por ejemplo, en Reino Unido. Ahora, después hubo muchísima represión y en el momento que se alcanzó una tregua, esto se combinó y hubo un cierto reflujo. Ahora, en las últimas semanas, con la escalada que está llevando adelante de Israel, se vienen retomando acciones y movilizaciones en varios países. Acá, por ejemplo, en Madrid, el 10 de mayo hubo una movilización muy masiva y este 15 de mayo... Sí, la vimos. Sí, y el 15 de mayo se vieron acciones de nuevo en todo el mundo. Matías Medina, para eso, preparó un informe sobre este tema. So every time we connect and I can see her face, it feels like a miracle. ¿De qué sirve el cine si callamos ante el horror? Se preguntan las más de 380 figuras que se reúnen en el Festival de Cine en Cannes y que firman una carta en la que hay una mención especial para Fatma Hasona. Le 16 avril dernier, à l'aube, à Gaza, âgée de 25 ans, la photojournaliste Fatma Hasona et 10 de ses proches ont été tués par un missile qui a frappé leur maison. Tan solo unos meses atrás, en un hecho similar, el director Hamdan Balal, ganador del premio Oscars por su documental, donde cuenta la opresión por parte de Israel en Cisjordania, era detenido y golpeado en la puerta de su casa y desapareció por varias horas. Esta carta y la denuncia expresada en ella es muy importante, porque se suma al gran apoyo al pueblo palestino que se viene expresando alrededor del mundo en muchísimas acciones. Las últimas semanas, por ejemplo, una vez más fueron las universidades en Estados Unidos las protagonistas. Recordemos que venimos de los históricos acampes a lo largo y ancho del país que pusieron en jaque a las autoridades universitarias que denunciaron la relación entre estas y el Estado de Israel. Nuevamente, la Universidad de Columbia fue escenario de manifestaciones, donde intervino la policía dentro de la propia universidad y detuvo casi 100 estudiantes. También hubo una salvaje represión y detenciones contra los estudiantes de Brooklyn College. La pelea que vienen dando contra la persecución a los activistas continúa, pero tiene una primer conquista en la liberación de Rumeisa Öztürk y Radar Kansuri, que habían sido detenidos en pésimas condiciones como parte de la ofensiva autoritaria de Trump. En este nuevo aniversario de la Nakba se pudieron ver acciones alrededor del mundo. En Nueva York, los puentes estuvieron saturados de banderas palestinas y fueron muy importantes también las movilizaciones realizadas en Madrid, donde se manifestaron miles de personas y gritaron bien alto contra el genocidio al pueblo palestino.
Bueno, sobre este tema, sobre el movimiento de solidaridad con Palestina en las universidades norteamericanas y sobre el otro lado del derrotero de Trump en la situación interna en Estados Unidos, vamos a conversar con Jimena Vergara. Jimena es editora de Left Voice, ella está desde Nueva York. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Matías, Josefina? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, en el programa estuvimos hablando de la política imperialista de Trump en el terreno internacional, pero nos interesaba que vos nos cuentes sobre la situación interna en Estados Unidos en estos primeros meses de su presidencia y cuál es la situación ahora. Bueno, como sabemos, ¿no? Estos primeros meses fueron de un actuar rápido y furioso de Donald Trump, con decenas y decenas, centenas, ¿no? de órdenes ejecutivas, fundamentalmente para atacar derechos democráticos y para imponer DOGE, que fue el programa con el cual en pocos meses Trump fue exitoso, ¿no? En desmantelar importantes agencias federales del Estado, desde el Pentágono, partes del Pentágono, hasta el Departamento de Educación. Ahora, yo diría, y varios analistas están diciendo en el Wall Street Journal, en el New York Times, que los tres ejes, digamos, que han definido la presidencia Trump en el último periodo, es decir, su relación con los votantes, con el ciudadano de a pie en Estados Unidos y su relación con la coalición de Trump, el Gran Capital, etcétera, el movimiento MAGA, son tres, ¿no? Son economía, tarifas, que ustedes ya explicaron en este programa y en programas previos, ¿no? Y sobre las cuales tuvo que retroceder, ¿no? Por el impacto, obviamente, y migración, ¿no? Que son tres de los ejes por los cuales Trump ganó la presidencia, digamos, ¿no? Entonces, en materia de economía, es incierto, ¿no? Lo que va a pasar, como ya ustedes ya han aplicado, porque aunque retrocedió, hay tarifas que permanecen. Es incierto qué va a pasar, cómo esto va a afectar el bolsillo, ¿no? De los trabajadores, y hay mucha incertidumbre en relación a la inflación, que se puede exacerbar hacia el invierno, ¿no? Que es cuando Estados Unidos depende aún más de las exportaciones, ¿no? Sobre todo de las exportaciones agrícolas, ¿no? Que es lo que alimenta a las familias obreras norteamericanas y en general. Entonces, hay mucha incertidumbre en materia económica. El segundo aspecto, obviamente, es en materia comercial. La gente está muy, muy descontenta con las tarifas, directamente porque las tarifas afectan los precios, es decir, elevan los precios. Y migración, que es un gran tema, como ustedes saben, que fue un gran tema en la campaña electoral y que es un gran tema a nivel nacional, con una política migratoria muy, muy, muy reaccionaria, muy de derecha, ¿no? Que además ya venía siendo atizada por los demócratas. Y entonces en este contexto Trump tuvo margen para desatar una cacería de brujas contra laburantes, contra trabajadores, agrícolas, trabajadoras domésticas, trabajadores en los restaurantes, con una brutalidad inusitada, en complicidad con Bukele, ¿no? Para deportar trabajadores, para deportarlos a estas cárceles, donde, donde están concentrados, ¿no? Entonces, todo esto ha generado problemas en relación a Trump y su base social, aunque en las últimas semanas repuntó un poco en las encuestas, pero bajó en la juventud, en la generación centennial, y ha generado problemas en la coalición Trump. ¿A qué me refiero con problemas en la coalición Trump? Por ejemplo, Elon Musk, que fue la estrella del gobierno, tuvo que salir producto de que la percepción pública dilapidó las acciones de Tesla, y había una gran disatisfacción del gabinete de Trump con el actuar de Elon Musk, porque verdaderamente interfirió violentamente en el estado profundo, digamos, ¿no? También está el elemento del Big Capital, que estaba súper entusiasmado, el Gran Capital, que estaba súper entusiasmado en los primeros meses, desde Zuckerberg hasta los grandes de las automotrices, y que con las tarifas, ¿no? Y los efectos económicos están muy a disgusto, ¿no? Bueno, frente a esto que comentabas de la caída en la popularidad de Trump, ahora viene dando medio un giro, ¿no? Planteando algunas políticas como la reducción de impuestos a sectores de trabajadores, también a los medicamentos. ¿Cómo analizás este giro? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, Trump está impulsando una reforma impositiva que hay que seguir muy de cerca, ¿no?
todavía no la pasa en el Congreso, pero se está discutiendo, que incluye una serie de demandas, irónicamente, del sanderismo, ¿no? Por ejemplo, la reducción impositiva a medicinas, que es una demanda súper sentida acá, recortes de impuestos, exención impositiva a las propinas y al tiempo extra para los laburantes. Obviamente también es una reforma, es un plan que incluye muchísimos cortes de impuestos a los ricos. Lo que están diciendo los críticos de la reforma es que Trump quiere que haya cash en las manos de todos, como en la pandemia, cuando dio, ¿no? Toda la ayuda post pandemia para que todo el mundo esté contento. Lo que pasa es que eso, desde el punto de vista de un Estado imperialista en decadencia, no te resuelve los problemas estructurales, ¿no? Todos estos ataques que comentabas vienen gestando un importante movimiento contra Trump, ¿no? Las movilizaciones, por ejemplo, del movimiento Hands Off o las protestas del 50-50 One Movement. Incluso hay un sector del Partido Demócrata, encabezado por Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, que están intentando capitalizarlo con mitines propios a los que van decenas de miles de personas. Además, está el movimiento en solidaridad con Palestina, que, como decíamos, viene siendo brutalmente atacado, pero que continúa, como en las acciones en Colombia y en otros lugares. Contanos un poco sobre estos fenómenos de oposición al gobierno, cómo vienen y qué perspectivas les ves. Desde un mes después de que Trump asumiera el poder, ya comenzaron, sobre todo en estados como California, ¿no?, donde la población migrante es enorme, comenzaron las primeras movilizaciones en defensa de los migrantes. En Ohio, por ejemplo, una movilización de neonazis armados fue confrontada por la población organizada, una población de mayoría negra, ¿no? Que salió a la calle también, con las familias, con todos, con armas, a expulsar a los nazis, ¿no? Y después, posteriormente a eso, exactamente, el movimiento Hands Off, que surge sobre todo a iniciativa de tanto de las grandes ONGs como de las propias comunidades, mucho grado de espontaneidad, manos fuera significa, ¿no? Que empieza a inundar las calles del país, todavía sin la masividad de la marcha de mujeres, ¿no?, del 2017, previa a que asumiera Trump en aquella. Todavía no vemos millones, que eran marchas de millones, pero son cientos de miles en las calles, ¿no?, que tienen una gran diversidad, ¿no?, política, racial, ideológica, porque están la gente protestando contra Doge y los despidos, ¿no?, de empleados federales, porque está la gente protestando por los derechos trans, porque está la gente protestando por aborto, ¿no?, las comunidades migrantes sobre todo, ¿no? Y el 1 de mayo pasado, muy importante, los sindicatos salieron, ¿no?, a movilizarse. Entonces, una resistencia. El otro elemento también muy novedoso es que hay movilizaciones en los estados rojos, es decir, los estados trumpistas, y hay movilizaciones en los pequeños pueblos. Los vecinos Trump, que votaron por Trump, que se van a llevar a sus vecinos migrantes y se los llevan, ¿no? Entonces, es una resistencia todavía no de masas, todavía, pero se está cuajando, ¿no? Y se combina con la juventud que va a todas estas movilizaciones con la bandera palestina, que la prensa liberal está ocultando el enorme descontento en la prensa burguesa que hay acá, que está creciendo por el genocidio. Quería referirme efectivamente al Partido Demócrata, que estaba desorientado y desorganizado, ¿no?, y que producto de el carácter espontáneo de las movilizaciones, tuvo que salir a movilizar y en particular a convocar enormes rallies en estados rojos, encabezados, como decías, por Alexandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, donde decenas de miles se han conglomerado, decenas de miles también en un canto contra Trump, ¿no? Ellos lo han llamado contra la oligarquía, ¿no? Siendo que el Partido Demócrata es un partido de oligarcas, tanto, al igual que el Partido Republicano, pero concitando, enamorando nuevamente a la juventud y dando, canalizando ese sentimiento, ¿no? Y tanto en esos mítines como en la resistencia anti-Trump, una voz fuerte, latente, combativa, de gente muy joven, la juventud antiimperialista en Estados Unidos, que nuevamente, que va a los mítines de Sanders, que va a los mítines de Alexandra Ocasio-Cortez, que va a Coachella, que se moviliza en los campus, que este mes, que es el mes de aniversario del Nakba, tomó Yale otra vez, ¿no?, en conmemoración con los acampamentos del año pasado, tomó Columbia nuevamente, la librería de Columbia, tomó Brooklyn College, un colegio de clase obrera aquí en la ciudad de Nueva York, con una alta población musulmana y judía,
donde nuestros camaradas de Left Voice acá en Nueva York, de la red internacional, tenemos presencia, estamos apoyando, ¿no? Una persistente, muy dura resistencia que está siendo virulentamente reprimida, ¿no? Y que llevó a la detención ilegal de Mahmoud Khalil y 7 prisioneros políticos de ICE, estudiantes extranjeros con visa, que fueron las cabezas, algunas de las cabezas visibles de los acampamentos el año pasado y que fueron secuestrados en sus casas. Entonces es una ofensiva macartista como no hemos visto en mucho tiempo. Pero este movimiento persistente, que por ejemplo se cuelan las movilizaciones del Hands-Off, mucha juventud antisionista judía que establece un vínculo con las clases medias liberales que ya no es insostenible el genocidio en Gaza para esta generación y se está haciendo en masas. Es un movimiento que no muere, que está ya muy inscrito en la situación política doméstica. Muy interesante, Jimé, esto que estás contando. Además, por lo que decías del movimiento obrero, parece que la resistencia a Trump está llegando a sectores del movimiento obrero, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, primero decir que la causa palestina ya tocó al movimiento obrero en los contingentes del 1 de mayo, obreros, sindicalizados y no sindicalizados cantando por Palestina, ¿no? Pero además, grandes acciones del movimiento obrero este mes. Tuvimos la huelga del SEIU, que es un sindicato enorme de decenas de miles de trabajadores sociales, trabajadores de la salud, ¿no? Portadores de servicios que trabajan con las comunidades más marginales, maestros. De Los Ángeles se fue a una huelga combativa, cortaron las rutas, con movilizaciones masivas, ¿no? Con un profundo sentimiento anti-Trump y consiguieron un contrato por salario, ¿no? Y en contra de la inflación, que consiguieron un buen contrato en relación a que han sido los contratos anteriores. Y ayer mismo a las 12 de la noche estalló la huelga de los maquinistas de New Jersey que controlan todos los trenes privados que vienen a la ciudad de Nueva York. Es decir, controlan los trenes que traen a una gran parte del proletariado que viene a laburar en Nueva York, mucho inmigrante, mucho precario que vienen a las bodegas, que vienen a las fábricas, etcétera, etcétera. Entonces está cerrado por aumento salarial, por demandas gremiales, va a estar cerrado el fin de semana, parece, y si la dirección sindical, que es una dirección medio forra, no avanza, vamos a una huelga la próxima semana que va a ser muy disruptiva para la ciudad de Nueva York y New Jersey. Esto que contás de estas huelgas de trabajadores son algo muy importante y seguramente vamos a llamarte pronto para conversar de todo esto y poder seguir su desarrollo. Ahora te despedimos. Jimé, muchas gracias por la entrevista y nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes, seguimos conversando. Muchas gracias, Jimé. Saludos. Bueno, podríamos decir que muchos elementos de los que fuimos analizando en el programa hoy apuntan a una distensión en términos de la coyuntura internacional, ¿no? Pero bueno, esto nos dice muy poco si no lo enmarcamos en las contradicciones cada vez más profundas que avanzan en paralelo y donde la nueva etapa del genocidio en Gaza que encaró Netanyahu es un punto central. Hay un libro ya medio clásico del teórico del mainstream de las relaciones internacionales, John Mearsheimer, que se llama La tragedia de la política de las grandes potencias, ¿no? Su tesis es que esta tragedia consiste en que las grandes potencias, incluso cuando buscan su propia supervivencia, tienen que actuar en forma ofensiva y competitiva. No les queda otra porque su mayor garantía de seguridad consiste justamente en convertirse en un poder dominante frente a otros estados. Es decir, la estructura del sistema los obliga a una competencia perpetua por el poder que en gran parte de los casos conduce al conflicto y a la guerra. Obviamente, Mearsheimer no es marxista, no va más allá de la pura geopolítica, no analiza cómo esta competencia tal cual se da hoy es producto de las propias contradicciones del capitalismo a partir de determinado nivel de desarrollo histórico, ¿no? Pero esta tragedia de las grandes potencias que la lleva a la guerra no es más que la expresión cruda
de la competencia interimperialista, la cual se exacerba justamente en las etapas de crisis del capitalismo. Y esto es lo que estamos viendo en la actualidad. Este es el trasfondo de todas las cuestiones que fuimos analizando hoy, ¿no? Sí, y este escenario más convulsivo también repercute en la lucha de clases. Como planteábamos antes, la resistencia palestina y el movimiento de solidaridad internacional son un elemento importante también en la situación internacional. De igual modo que los movimientos de oposición a Trump, las movilizaciones de diferentes sectores, que nos venía contando Jimena, ¿no? Que ya lo empiezan a cuestionar también en el frente interno. Esto es algo de lo que se habla muy poco en los medios, como si las crisis y las guerras fueran un curso inevitable. Pero bueno, no es así. Y para que esa tragedia de las grandes potencias de la que hablabas no se transformen en catástrofes para las grandes mayorías sociales, el factor determinante es la lucha de clases. Bueno, y para fortalecer esta perspectiva, ahora en Europa tienen una serie de eventos importantes, ¿no, José? Sí, la semana próxima, el 24 de mayo, vamos a participar en un acto internacionalista importante organizado en París por los compañeros de Revolución Permanente de Francia, en el que vamos a estar junto con compañeros de Estados Unidos, de Alemania, de Italia y de Argentina, todos integrantes de nuestra corriente internacional, la fracción trotskista. Y vamos a tener el gusto de acompañar la gira europea de Miriam Bregman, del PTS de Argentina, que después de ese acto va a venir para Barcelona y Madrid a presentar su libro Zurda, que lo presentó hace poco en la Feria del Libro de Buenos Aires. Bueno, sobre todo esto y el acto internacionalista en París se va a poder ver con subtítulos en varios idiomas en Izquierda Diario, en los distintos canales de Izquierda Diario, así que desde ya invitamos a todos los que están viendo el programa que estén atentos para poder seguir estos actos. Así es, bueno, me suma la invitación, acá lo vamos a seguir con mucho entusiasmo. Bueno, y ya el próximo programa te contaré cómo salió todo, pero bueno, ahora nos despedimos. Dale. Y como siempre pedimos que compartan, que comenten. Viene habiendo muchos comentarios en YouTube, está bueno, así que sigan comentando. Sí, muy y bueno. compartiendo. Y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima.